Definición y clasificación de los polímeros. Definición. Es una macromolécula que se forma por la vinculación de otras clases de moléculas, denominadas monómeros. Si en cierto caso es una molécula de polímero, está compuesta por miles de moléculas de monómeros. Conceptos básicos. Polímeros son materiales formados por las moléculas que se pueden ser de tamaño normal o gigante. Se producen por la unión de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros, que forman cadenas enormes de formas diversas denominadas macromoléculas, unidas por enlaces interatómicos o covalentes. Ejemplo, se pueden definir como macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas llamadas monómeros, que se repiten formando cadenas de enlaces generalmente covalentes. Monómero A, monómero B, poliadación, polímero. Características de los polímeros. Son materiales ligeros o de baja densidad, resistentes a la corrosión y a diferentes agentes químicos, aislantes eléctricos, baja resistencia a la tensión, compatibles con el tejido humano, degradación frente a los rayos UV. Algunos son difíciles de reciclar. No todos son adecuados para aplicantes a altas temperaturas. Desventaja de los materiales plásticos están en relación a la pérdida de las características mecánicas y geométricas con la temperatura. Sin embargo, ya se dispone de materiales que sí resisten sin problemas a temperaturas realmente altas, superiores a 260 grados. Se suele clasificar a los polímeros según su origen en naturales, aquellos de origen natural que provienen de la naturaleza, como aminoácidos o proteínas. Semisintéticos se obtiene a partir de la transformación de polímeros naturales. Sintéticos, obtenidos industrialmente mediante el manejo de monómeros orgánicos. Igualmente, se pueden clasificar en base a su estructura química en orgánicos, aquellos cuya cadena de moléculas están compuesta primordialmente por carbono. Orgánicos vinílicos, presentan mayormente átomos de carbono, pero combinados con otras formaciones de halógenos, estirenos u olefinas. Orgánicos no vinílicos, presentan oxígeno y nitrógeno, además de átomos de carbono. Inorgánicos, pueden estar basados en el azufre o en el silicio. Estructura de los polímeros. Usualmente se identifican tres tipos de estructura en los polímeros: los lineales, largas cadenas de monómeros en línea recta; los radiales, polímeros de estatura circular; y los ramificados, cadenas divergentes de polímeros, como las ramas de un árbol. Polimeración. El proceso de construcción de los polímeros es la polimerización, y consiste en la unión por enlaces covalentes de distintos monómeros que los integran. Dicho proceso puede ser de dos tipos. Por condensación, da como resultado los copolímeros y homopolímeros, a través de la pérdida de una molécula pequeña, de agua por ejemplo, en cada unión de monómeros. También se conoce como polimeración por etapas. Por adición, ocurre en un proceso de tres fases: iniciación, propagación y terminación, durante las cuales se produce una ruptura homolítica y se juntan los homómeros. Los polímeros industriales presentan a menudo defectos que tienen que ver con la distribución homogénea de sus monómeros o la contaminación de cadena con elementos ajenos a la sustancia. Usualmente dichos defectos no notan a simple vista y requieren de un examen por parte de microscopios lumos. Clasificación según su composición. Homopolímeros, formados a partir de un solo tipo de monómero. Heteropolímeros, formados por dos o más monómeros distintos.
Cuando están formados solo por dos tipos de monómeros, reciben el nombre de copolímeros. Ahí podemos ver el ejemplo a la derecha. Cadenas de copolímero al azar, alternada, en bloque e injertada. Clasificación según su estructura. Lineales. Formados por monómeros difuncionales. Ejemplos: polietino, poliestireno, Kevlar. Ramificados, formados por monómeros trifuncionales. Ejemplo: poliestireno, PS. Entrecruzados, cadenas lineales adyacentes unidas linealmente con enlaces covalentes. Ejemplo: de caucho. Reticulados, con cadenas ramificadas, entrelazadas en las tres direcciones del espacio. Ejemplo: epoxi. A la derecha podemos observar sus ejemplos. Clasificación según su comportamiento frente al calor. Termoplásticos, después de ablandarse o fundirse por el calentamiento, recuperan sus propiedades originales al enfriarse. Ejemplos: nylon, sedas artificiales, celofán, etc. Ahí podemos ver unos ejemplos. Termoestables, después de calentamiento se convierten en sólidos, más rígidos que los polímeros originales. Este comportamiento se debe a que con el calor se forman nuevos estructuramientos que provocan una mayor resistencia a la fusión. Suelen ser inducibles en disolventes orgánicos y se descomponen a altas temperaturas. Ejemplos: baquelita, ebonita, etc. Elastómeros. Los elastómeros son polímeros que tienen propiedades elásticas, es decir, pueden ser estirados hasta doblar muchas veces su tamaño y después regresar a su forma original. Ejemplos: caucho, silicona, llantas, etc. Ejemplos de polímeros con sus nombres comunes y científicos. Nombre común: polipropileno. Nombre científico: polipropileno. Aplicaciones: se usa como plástico y fibra. 2. Común. Nombre común: polietileno. Nombre científico: polietileno. Aplicaciones: es el plástico más popular del mundo y también el polímero que más se ve en la vida diaria. 3. Nombre común: nylon. Nombre científico: poliamidas. Aplicaciones: usado como fibra y termoplástico. Ejemplos de polímeros. Los polímeros son sumamente abundantes en el mundo. Algunos conocidos son: celulosa, la proteína que está hecha la madera y el papel. ADN, el ácido desoxirribonucleico presente en el núcleo de nuestras células. Es un buen ejemplo de polímero natural. El PVC, policloruro de vinilo, se obtiene por la polimerización del cloruro de vinilo y es uno de los derivados del plástico más versátiles que existen. Almidón. El almidón es una sustancia blanca, inodora e insípida, compuesta de dos tipos de azúcar, por las plantas como el material de reserva energético. Nylon, conocido como nylon o nylon, es una poliamida usada en la fabricación de las tradicionales medias femeninas, así como para cuerdas, paracaídas y otros miles de insumos textiles. Baquelita, la primera sustancia plástica sintética que se emplea en la producción industrial de cáscaras y aparatos eléctricos, enseres de la cocina y boquillas de las botas de vinilo tradicionales. Polímeros. Clasificación según su comportamiento al elevar su T. Termoendurecidos. Una vez que se han sufrido proceso de calentamiento se convierten en materiales rígidos a que no vuelven a fundirse. Según su origen: sintéticos, fabricados en los laboratorios.
Semisintéticos, polímeros naturales, forman parte de los seres vivos. Termoplásticos, se vuelven un líquido homogéneo cuando se calienta a alta temperatura y cuando se enfría es duro, cuando se congela un material frágil. Según sus aplicaciones, elastómeros, de elasticidad, estabilidad y capacidad de absorber energía. Según su composición química, plásticos, con esfuerzo intenso se deforman. Copolímero, tienen una particularidad de componerse por 2 o 3 unidades químicas de diferentes formatos, una cadena heterogénea. Homopolímero, se compone por monómeros idénticos. Fibras, alta elasticidad y baja extensibilidad, crean sustancias que permiten estables. Recubrimientos, sustancias líquidas que poseen la habilidad de dar materiales en alguna propiedad. Adhesivos, alta adhesión y alta cohesión que permiten unir o dos materiales. Polímeros, son las macromoléculas formadas por unión de fundamentales que se repiten a una cadena llamada monómeros.